Muy bien, hablemos de la conjura de Quevedo, un episodio en la vida de Quevedo. Francisco de Quevedo, además de ser un gran poeta, intervino en algunas misiones diplomáticas. Era espía. Espía, lisa y llanamente. Quevedo fue espía. A comienzos del siglo XVII, Quevedo conoció en la corte de Madrid al duque de Osuna y se hicieron muy amigos. Poco más tarde, Quevedo acompañó a Nápoles al duque, que había sido nombrado virrey de Nápoles en la época en que España ejercía dominio sobre Nápoles. Cuentan que Quevedo se convirtió entonces en primer ayudante del duque de Osuna. Muy bien, allá marcharon los dos y no solamente eran socios en asuntos políticos, sino también lo eran a la hora de salir a conquistar señoritas. De juerga, claro. Ambos tenían tal fama de mujeriegos y de eficaces en sus conquistas que los napolitanos repetían por ese tiempo un versito no demasiado ocurrente que era: entre Quevedo y el de Osuna no me han dejado no me han dejado ninguna. Bueno, otro verso. Si está el de Osuna y Quevedo, no insistan porque es inútil. Bueno, pero Quevedo quería un triunfo militar y político considerable para ganarse el favor del rey Felipe III. Entonces comenzó a pensar, junto con el duque, Sí. en tomar el poder en Venecia, nada menos. Dice, ¿dónde podríamos tomar el poder? En Venecia, se dijeron. Y sin consultar al rey de España, Quevedo reunió unos mercenarios, eran venecianos exiliados, aventureros, en fin. Quevedo entró en tratativas con el Papa incluso para colocar una escuadra pontificia junto a la escuadra española que marcharía al mando de Quevedo. El poeta se proponía instalar al duque de Osuna como nuevo dux veneciano. El plan trazado por Quevedo consistía en aprovechar una gran fiesta tradicional, que era la fiesta que se llamaba el Desposorio del Mar, en la cual todo el gobierno veneciano desfilaba por los canales. Entonces, mediante un ataque sorpresivo, con cientos de hombres disfrazados, ya que el desfile se hacía con disfraces, Quevedo pensaba tomar prisioneros a todos los integrantes del gobierno de la Serenísima República de Venecia. Al comienzo todo parecía andar bien. Los agentes napolitanos informaron a Quevedo que ya se habían distribuido los disfraces en Venecia, y que el pueblo se preparaba inocentemente para la fiesta. Pero Quevedo ignoraba que el dux tenía por costumbre ubicar una red de espías por todas partes, incluso en lugares inauditos. Y sucedió algo notable. Antes de decir lo que sucedió, retrocedamos algunos años para descubrir una característica veneciana. En la antigua Venecia había florecido el mercado de esclavas y algunas, que eran muy bonitas, ganaban dinero para sus dueños brindando servicios íntimos. Por ahí está el Castelletto, no lejos del gueto, y en ese barrio andaban estas chicas. Ese barrio debía cerrarse durante la Semana Santa, las Pascuas de Resurrección y los días dedicados a la Virgen. 6 gendarmes armados custodiaban Castelletto, eran conocidos como los gendarmes de la noche y el amor, y en 1416 se dictó una ordenanza para que las muchachas pudieran ser reconocidas fácilmente. Las obligaban a andar con una blusa amarilla. Bueno, hubo cortesanas famosas: Cornelia Fritfu, Giulia Lombardo, Ángela del Moro, más conocida como la Zafeta. Bien. Ellas llegaron a posiciones importantes, si me permiten decirlo así, junto a la corte ducal. En el año 1287 el Consejo Supremo decretó la pena de azotes para las muchachas que practicaran la prostitución en casa de sus amos. Y ante dicha prohibición, estas mujeres comenzaron a reunirse en otros lugares, o sea, en posadas, en tabernas, lo que dio origen a la famosa
comunidad de cortesanas de Venecia. Después se consideró que lo mejor era confinar a esas mujeres en una zona restringida, como se ha hecho muchas veces a lo largo de la historia, y finalmente se estableció esa zona en la barriada ya citada, el Castelletto. Castelletto, que queda como quien sale de la estación para Piazza San Marcos. Sí, por ahí, al llegar a la mitad, hay un canal muy derecho y doblás a la izquierda, como quien va para una iglesia que se llama Nuestra Señora del Huerto. Sí, señor, que en Pero italiano. que como tiene el nombre en italiano, yo anduve por ahí al solo efecto de sacarme una foto al lado del cartel. Bien, así conocí el Castelletto. Bien, acotemos que en Venecia, en el siglo XVII, se vendían incluso libremente folletos que servían a los forasteros como guía de la vida amorosa de la ciudad. En una de esas guías aparecían los nombres de las mujeres, incluyendo precio y calidad de sus prestaciones, etcétera. Un book. Al gobierno le convenía la existencia de esta zona de citas. ¿Por qué? Porque muchos conjurados hablaban sobre sus futuras hazañas y planes. Muchos enemigos de la República iban ahí y mientras amaban a las prostitutas les contaban, tengo el siguiente plan, etcétera, etcétera. El gobierno subsidiaba a muchas damas para que informaran de posibles conjuros. Y los hombres de Quevedo, que llegaron junto al poeta, fueron a ver a las muchachas del Castelletto y hablaron hasta por los codos. Y no una, sino 14 muchachas se presentaron ante los funcionarios del Dux para contar acerca de la visita de mercenarios disfrazados para tomar presos a los poderosos. O sea, ya sabían todo. Y sucedió lo siguiente. Los hombres de Quevedo no pudieron intervenir, los venecianos los estaban esperando. Francisco de Quevedo, que era uno de los viajeros disfrazados, pudo ver cómo iban cayendo todos sus compañeros. Supo que habían sido delatados y que a él también lo habían delatado, como uno de los jefes. El duque de Osuna no estaba por ningún lado, se había escapado. Se puso incluso precio a su cabeza. Y Quevedo pudo rajar, los soldados de Venecia lo buscaron por todas partes, pudo rajar de ese momento, pero se quedó encerrado en la ciudad. Y Quevedo, que había ido al bailongo disfrazado de mendigo, sostuvo el papel. Dice la crónica que caminaba torpemente, dormía en un umbral, comía sobras y observaba cómo a su alrededor las tropas lo buscaban a él, buscaban a un poderoso que no era otro que él. Se instaló como mendigo 2 meses en un mismo lugar, pasó inadvertido. Después de ese tiempo, cuando las indagaciones fueron menos intensas, se puso a caminar y así llegó a una población cercana, pudo embarcarse hacia el sur. En 1618, aunque la expedición fue fallida, recibió el hábito de Santiago como premio a su trabajo en Nápoles e incluso como premio a ese trabajo fallido en Venecia. Quevedo siempre recordó a Venecia. En el Lince de Italia escribió: Venecia ni se ha de creer ni se ha de olvidar. Su disfraz de mendigo, según le contó al duque de Osuna, solo pudo funcionar en una ciudad que era proclive a los disfraces, facultada para disimular una desmesura en el vestido, porque la ciudad misma era un disfraz, tras el cual solo había un mar. Qué bien. Extraordinario. Qué bien. Extraordinario, Quevedo. Bueno, qué linda historia esta de Quevedo, espía, ¿no? Y cómo descubren a los espías por abrir la boca ante las prostitutas. ¿Nos da esto una moraleja, Dorio? Sí. No es otro el propósito Claro. de haber traído esta historia aquí para los varones jóvenes de nuestra audiencia. No ha funcionado, Alejandro, si me permite. Dick Morris, asesor del presidente Bill Clinton, le contó a una profesional del amor todos los planes del Ministerio de la Secretaría de Defensa del Gobierno. Lo echaron, por supuesto. Pero claro, clásico esto. Y la moraleja es esta. Si alguna vez vamos a Venecia con la idea de apoderarnos de los funcionarios del gobierno italiano, para luego instalar allí una república propia,
Cuidémonos de no pasar por el Castelletto y mucho menos de hacer comentarios de nuestros propósitos ante las prostitutas de esa barriada, porque es clásico que todo aquel que se apresta a tomar el poder en Venecia se lo cuenta a las prostitutas del Castelletto. Incluso acá entre nosotros hay más gente interesada en contarle a las prostitutas cómo piensa apoderarse del gobierno italiano que en el sexo. Incluso las prostitutas preguntan, ¿el señor viene por sexo o viene a contarnos cómo se va a apoderar del gobierno italiano? Prendo due, dice, claro. Ambas cosas. Ambas cosas. O la República. Venecia es una ciudad y es maravillosa esa descripción, que si uno no sospecha de la ciudad, debe sospechar de sus ciudadanos. Venecia ha tenido siempre la fama de una diplomacia excesivamente cortés, como nos pasa con algunas personas en la Argentina. Cuando son muy educados, sí, casi seguro que son venecianos o falsos. A Quevedo le fue mal con las amistades. Era un gran amigo del duque de Osuna, y el duque de Osuna se le muere y le aparece en la vida el conde duque de Olivares. Claro. Odio eterno a él. Y Quevedo solo odiaba a una persona, que era otro poeta, un tipo al que, bueno, él daba consejos para desgongorizar el ambiente. Y siempre pastillas de Garcilaso para desgongorizar el ambiente, gritaba. Y es curioso porque siempre, es una vida ciertamente intensa la de Quevedo, en la escritura, en la política, en el amor, en la esgrima incluso, siempre terminaba mal. Es muy extraño esto. En la peor época fueron esos 4 años que pasó prisionero. El hábito de Santiago no es otro que el que va a lucir Cervantes también. Son personas que avanzan hacia la humildad cuando quizás están muy seguros de que vienen de la gloria. Pero en cualquier caso, Felipe III, una vez, fue el peor momento en la vida de Quevedo. Él quería que los españoles, que sus conciudadanos fueran más felices, y se le ocurrió dejar una especie de notificación, así se llamaba el poema, debajo de una servilleta de Felipe III. El estilo, digamos, el tipo, la tipografía e incluso la firma mostraban que era de Quevedo, y fue preso para siempre. Él dijo alguna vez que al final de su vida él había enfrentado los mejores combates, los mayores combates, pero que del otro lado siempre jugaban con cartas marcadas. Cartas marcadas es el título de una novela, pero también de un tango anterior a esa novela, que escucharemos ahora, cantado por varios amigos. Uno de ellos soy yo, pero hay varios amigos, y con el conjunto musical de Federico Micragi.